Bienvenida a mi canal de YouTube. Para quien no sepa, yo soy au pair aquí en Estados Unidos. Llevo ya aquí 1 año y 5 meses. No tengo todavía muy seguro porque yo solo vivo, me dejo fluir. Yo no cuento el tiempo ni las horas. Dejé un cuestionario en mi canal de TikTok, en mi cuenta de TikTok, sobre el tema de au pair y me hicisteis algunas preguntas que me parecieron interesantes. He elegido 10 preguntas, ahora mismo la voy a responder. Y también tengo un vídeo anterior hablando un poquito más sobre el tema au pair, qué es, qué haces, horario, rutina, todo. Poco a poco iré subiendo más información sobre el tema au pair, así que suscríbete para no perderte nada. ¿Con qué agencia me viene a Estados Unidos? Me viene con la agencia Au Pair Care, que son muy buenos, me ayudaron un montón en el proceso hasta aquí, y estando aquí también me ayudaron un montón. Pero hay muchas más agencias, o sea, tú busca el que sea fiable en tu zona donde tú vivas, sea fiable y que tenga buenas reviews y que no cueste tan caro, porque he visto que en Latinoamérica son bastante caros. Si queréis que os diga agencias fiables en vuestra zona, déjamelos en los comentarios. ¿Cuáles son los requisitos para ser au pair en Estados Unidos? Primero, tener entre 18 y 27 años. Hay agencia que es hasta los 26, pero de normal es hasta los 27 años. Tener el carnet de conducir. Sabes ya que aquí todo está muy lejos, tienes que tener al menos el carnet de conducir, si no, no puedes hacer nada. Hasta para ir al Walmart tienes que usar el coche. No puedes venirte aquí sin el carnet de conducir. Un error. Obviamente, no ser madre. Obviamente, o sea, eso no hay más explicación. No ser madre. También tener experiencia con niños. Haber cuidado a niños, tener como que 200 horas de experiencia con niños. Si no, no puedes venirte aquí. Vas a cuidar a niños, tampoco sabes cambiar pañales, así que tú aquí no sirves. Tener unos estudios básicos, que puede ser una formación profesional, el bachillerato o haber acabado la ESO. No tener ningún antecedente penal, no haber sido un criminal en tu ciudad, no. Eso aquí no quieren. Estar en un buen estado físico, que puedas hacer deporte, que puedas correr con los niños, o sea, vas a cuidar a niños. Los niños tienen un montón de energía, o sea, un montón, o sea, una burrada. Así que tienes que estar activo, baby. Y si cumples todo lo que te he dicho, estás lista y listo para venirte aquí. Nada, corre, busca la mejor agencia y ya, vente aquí a vivir el sueño que estamos viviendo todos, el sueño americano. Esta pregunta es un poquito personal, pero me la han hecho. ¿Por qué decidiste venirte de au pair? Mi primera opción, de verdad, que era Australia. Yo no veía a Estados Unidos en el mapa para nada. Yo estaba muy ciega, yo no veía a Estados Unidos, veía a Australia. ¿Pero por qué? ¿Por qué este país? Porque, no sé, lo veía muy lejos, estaba muy lejos y yo quería irme lejos. No quería estar tan cerca de mi familia, porque si hubiera estado tan cerca, yo sé que hubiera aflojado, que me hubiera rendido y al mes me hubiera vuelto lo más seguro. Tengo aquí a un intruso. Este es la intrusa, no me deja grabar. Pero con el COVID, Australia no dejaba entrar a nadie en su país, entonces yo me quería ir ya. Yo acabé ya mis estudios, estaba en el momento perfecto de marcharme, porque sí, yo no quería perder 1 año más estando en España sin hacer nada, así que elegí esto y de verdad que de momento ha sido la mejor opción. Me lo estoy pasando súper bien viajando. Es que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mucho tiempo, tal vez de mi vida. La verdad que si estás pensando en venirte, coge y vente. ¿Cómo encuentro a una buena familia? Lo que te voy a decir, que no te dejes llevar por las emociones y porque te vas a Estados Unidos, no. Lo que te voy a decir, que no elijas la familia porque vivan, por ejemplo, en California o en Nueva York. No,
no hagas eso. Error que no cometas, porque si haces eso, tu experiencia va a ser súper mala. Yo te recomiendo que de verdad elijas a la familia por cómo te sientas con ellos, la conexión, el feeling, que sientas que serán tu familia para 1 año o 2 años, que tengas una buena comunicación entre ellos, porque da igual que la familia viva en Nueva York, en California, en el mejor estado, porque si eliges a la familia por el estado, no vas a tener una buena experiencia. A lo mejor sí, pero la mayoría de las au pairs eligen a las familias por el estado. Y luego, ¿qué pasa? Al final, ¿qué pasa? Luego tienen una mala experiencia, lloran porque trabajan todos los días, no dejan salir, no les dejan el vehículo los fines de semana. Y eso, no queremos eso. Aquí venimos a disfrutar de nuestra experiencia, a conocer el mundo y a viajar. Eso. Vente con una familia que tú sepas que será tu familia para 1 año o 2 años. Conexión, comunicación y buen feeling. Es así. Es lo que yo pienso. Lo que ahora mismo tengo a mi familia, llevo con ellos ya casi 2 años y estoy súper contenta con ellos. Comunicación perfecta, nos entendemos todo. Eso es lo importante. Ten en cuenta que esta familia será como tu familia de tu casa. ¿Cuánto se cobra como au pair? Esa es la pregunta que me habéis hecho muchas. Al principio pagaban 195,60. No me acuerdo muy bien, pero la cosa aquí en Estados Unidos está siendo súper cara. La vida aquí está siendo súper cara y entonces nos han subido el sueldo a $200 semanales. Que de verdad que está súper bien y tú lo notas. Ten en cuenta que a lo mejor tú dices es poco, pero ten en cuenta que tú aquí no pagas la casa, no pagas luz. Entonces tampoco pagarás gasolina si eliges una buena familia y todo está bien cerrado y todos estáis de acuerdo en cosas. Y si también eres muy lista, tu familia te va a pagar la comida. Simplemente tendrás gastos de tus tonterías, caprichos, compras y ya está. Esos serían tus gastos. Hay que simplemente saber guardar el dinero y organizártelo. ¿Se puede ahorrar? Pues depende de ti misma, depende de tus objetivos, depende a lo que has venido aquí a Estados Unidos. Por ejemplo, si tú has venido aquí a ahorrar, pues no salgas, no gastes, no compres nada y vas a ahorrar el dinero. Pero si tu plan es aquí, disfrutar, viajar, no vas a poder ahorrar para nada. Para nada. Pero si tú tienes una cabeza de decir, bueno, pues quiero viajar, quiero ahorrar y quiero también llevarme dinero cuando me vaya, tú lo puedes hacer. Simplemente hay que tener un poquito más de cabeza. Porque yo, por ejemplo, me la paso gastando pim pam, comprando que si maquillaje, que si skincare, que si ropa, que si no sé qué, no sé cuánto. Yo aquí he venido a viajar y a gastar nada más que eso. Lo que yo cobro a la semana va volando. Adiós. ¿Lo he visto o no lo he visto? Así es. Pero tú no seas como yo. Sé mejor que yo. Y ahorra. Voy a responder a tu pregunta. ¿Se puede ahorrar? Sí se puede. ¿Se puede viajar a más estados de Estados Unidos? Sí se puede. Por ejemplo, si planeas todos estos viajes y compras los vuelos, obviamente que sí que puedes viajar. Y también haciendo road trips. Road trip significa que haces viajes en coche y visitas todos los estados que se puedan ir en coche. Que de verdad que si sois más amigas, más au pair, que sale muy barato y también es una buena experiencia. Yo no lo he hecho, pero tengo amigas que sí que lo han hecho y les gusta y es muy barato. También puedes viajar los fines de semana, por ejemplo, viernes a domingo, que de verdad que en 1 o 2 días ves un estado. Por ejemplo, yo vivo aquí en Texas y he ido a Houston, por ejemplo, un sábado y me he vuelto un domingo y he visto ya no otro estado, pero he visto ya otra ciudad, porque Texas es muy grande. Texas es inmenso. Sí que se puede viajar. Planéalo todo genial y lo podrás conseguir. ¿Puedo viajar fuera de Estados Unidos? No, no puedes hacerlo. Es broma.
Sí que puedes, pero en tu primer año. En tu segundo año no podrás viajar porque por el tipo de visa. Si quieres viajar fuera de los Estados Unidos el segundo año, tendrás que ir a tu país y pedir la visa de nuevo para poder viajar fuera de Estados Unidos. Tenemos vacaciones, sí que tenemos vacaciones, que la gente no lo sabe. Tienes vacaciones, no lo olvides. ¿Tienes como que 2 semanas? No, no tienes ni eso. Tienes como que 10 días que puedes viajar o estar en casa. Son vacaciones pagadas. ¿Eso qué significa? Que aunque estés viajando, te van a pagar igualmente como si fuera que estás trabajando. Lo que yo hago es que no cojo todos esos 10 días de golpe. Lo que hago es que lo reparto porque así no veo todo de golpe. Cada mes veo un estado. Por ejemplo, el mes que viene me voy a ir a Nueva Orleans. Luego al próximo me voy a ir a Los Ángeles. O sea, no cojas todo de golpe. Repártelo por meses así. Disfruta mucho más y para ti es mucho más. Como que has viajado un montón cada mes y todo. Así me siento yo. Cada mes digo, estoy viajando todos los meses. Y yo lo que hago es que me cojo, por ejemplo, por ejemplo, de un jueves a un domingo. Y así es mucho más. Smart girl. Y ¿cómo hago amigas? ¿Cómo conozco a más au pair? ¿Qué hago? Pues, ¿cómo conocer a más au pair? Por ejemplo, tu área director es la que se encarga de ti en tu zona, ¿vale? Al mes siempre hacen un meeting con más au pair de tu zona y de tu agencia. Pues ahí tú tienes que ser un poquito abierta y conocer a esas personas, introducirte y demás. Por ejemplo, en mi agencia Au Pair Care, ellos te envían un correo con las au pair que están en tu zona, con su correo y con su número de teléfono. Entonces tú, si eres abierta, repito, hay que ser abierta en estas cosas, si eres abierta y sociable, les envías un correo tal, soy nueva en la zona, llevo aquí una semana, ¿quieres que tomemos un día, un café, un Starbucks o que hagamos algo? Pues así se comienza todo. Así es un principio de una amistad que puede durar toda la vida, así que no tenga vergüenza, sea abierta y let's go. Eso ha sido todo por hoy, así que espero que os haya gustado. No olvides compartir, dar me gusta y suscribirte si te ha gustado mi contenido para que yo me motive más y suba mucho más. Así que bye bye, gracias por verme.